Y recordad, quien no pruebe el examen se va a junio y el año que viene no hace prácticas. Buenas noches y bienvenidos todos al Teatro Monstruoso. Esta noche les vamos a presentar cómo se hace un lavado de manos clínico. Se preguntarán qué es. Pues lavarse las manos, claro. Como van a ver, esta historia es muy interesante porque son consejos para vivir mejor y estar bien limpitos ante las bacterias. Hola, monstruo. Hola, Epi, ¿qué haces? Pues iba a comer una manzana muy sabrosa. ¿Y vas a comértela con esas manos tan sucias? ¿No están sucias? Me las lavé esta mañana. Pues claro que están sucias. ¿No ves que cada vez que tocas algo o a alguien acumulamos gérmenes en tus manos? ¿Gérmenes? ¿Eso qué es? Mira, traeré a un amigo mío que es doctor y él te lo explicará muy bien. Buenas chicos, hoy vamos a presentar cómo debemos lavar las manos y por qué. Como sanitarios que somos, tenemos que ser muy conscientes que tratamos con personas enfermas y con un sistema inmunitario muy débil. Nosotros estamos sanos, pero somos portadores de microorganismos patógenos en nuestras manos y fosas nasales que pueden poner más enfermos a estos pacientes. Para prevenir este tipo de contagio debemos tomar medidas de protección tanto para nosotros como para los pacientes. Una de las medidas más importantes a tomar es tener una buena higiene personal, empezando por un buen lavado de manos. Les voy a mostrar un vídeo donde podrán ver cómo debe realizar el lavado de manos. Hasta ahora. Per començar, cal aplicar abundant aigua a les mans i als avantbraços. Dipositar prou sabó al palmell de la mà per cobrir tota la superfície. Fregar els palmells de les mans juntes amb energia. Fregar el palmell de la mà dreta amb el dors de la mà esquerra, entrellaçant els dits. Repetir el procés amb l'altra mà. Fregar amb un moviment rotatori el pols esquerre atrapant-lo amb el palmell de la mà dreta. Fer el mateix amb l'altra mà. Fregar el dors dels dits de la mà esquerra amb el palmell de la mà dreta. Fer el mateix amb l'altra mà. Esbandir les mans i avantbraços amb abundant aigua. Eixugar les mans amb paper o amb una tovallola d'un sol ús. Espero que os haya quedado claro y la próxima semana les hablaré de los diferentes tipos de patógenos y enfermedades que podemos transmitir y más medidas de protección que podemos tomar. Hasta pronto amigos y recuerden, sean limpios. ¿Qué, Epi? ¿Te ha gustado el vídeo? Sí, mucho. Y voy a lavarme de esa forma las manos cada vez que vaya a comer y visite a mi abuelito. Muy bien, así me gusta. Y como has aprendido bien la lección, esta manzana me la como yo.